Bueno, hoy tenemos un día nuevo donde podemos aprovechar de las misericordias de Dios. Les doy la bienvenida a Camino de Vida. Vamos a continuar a través de la palabra de Dios aprendiendo, como se los he dicho anteriormente. Vamos a seguir creciendo y antes de entrar a la palabra de Dios, vamos a orar. Amén. Continuamos en las oraciones por las familias de la iglesia, continuemos orando por los ministros, por todos aquellos que han sido afectados por esta COVID-19. Vamos a seguir orando, amén. Vamos a seguir perseverando, creyendo en Dios de que para Él no hay nada imposible. También quiero, hermanos, que tengamos presente la iglesia a nivel nacional, no solamente nuestra iglesia local, sino a nivel nacional, internacional, por esos misioneros que algunos se han quedado atrapados en países donde no han podido salir y están resguardados, no pudiendo hacer la obra que les nace en su corazón. Vamos a orar por todos ellos, que sea Dios proveyendo, que sea Dios ayudándoles, que sea Dios dando esa fuerza, ese gozo. Amén. Vamos a orar por todos ellos, también por las necesidades que hay en nuestra iglesia local. Sabemos que tenemos muchos de nuestros hermanos que están con problemas de salud, algunos más críticos que otros, pero vamos a orar por todos ellos. Vamos a orar por las personas que se han apartado del Señor, aquellos que nosotros conocemos y los que nosotros no conocemos. Que sea Dios tocando sus corazones. Amén, porque Dios es un Dios de esperanza, un Dios en el cual podemos confiar. Vamos a orar, vamos a presentar todas esas necesidades. Soberano Dios y Padre eterno celestial, te damos gracias, oh Cristo Jesús, por tu bondad, gracias por tu misericordia. Presentamos tu iglesia a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, oh Padre eterno, los misioneros, que seas tú, oh Rey de reyes y Señor de señores, dándoles la fuerza para continuar, que seas tú fortaleciéndoles para que sigan adelante en esos lugares donde ahora están refugiados, oh Rey amado, que tu presencia llegue a este lugar y que seas tú, oh Rey eterno, guiándoles y que seas tú su fortaleza. Que seas tú, oh Rey amado, el centro de ellos en todo momento. Oh Jesús de Nazaret, declaro victoria para cada uno de ellos en tu nombre, oh Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a leer en el primer libro de Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 16. Dice la palabra de Dios: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar, que sea Dios ayudándonos a comprender su palabra. Soberano Dios y Padre eterno celestial, una vez más presentamos nuestras vidas delante de ti, para que seas tú ministrando en este día, para que seas tú, oh Rey eterno, dándonos esa sabiduría para poder comprender tu palabra, este alimento fresco que estás trayendo a nosotros. Te lo pedimos en tu nombre santo, oh Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesús. En la enseñanza anterior del día miércoles les hablaba les di un pequeño énfasis acerca de lo que es un Dios.
porque siempre les dije, siempre predicamos o siempre me escuchan decir de que es un solo Dios, de que el bautismo es en el nombre de Jesús y que no debe ser de ninguna otra forma, que no debe ser por títulos. Y Dios ha puesto en mi corazón un título que realmente es algo más que eso, y es descubriendo el misterio. ¿Por qué descubriendo el misterio? Leíamos en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y cuando se habla de misterio, si buscamos la definición o vemos la historia que habla acerca de misterios, se empiezan a investigar y a escudriñar historia para ellos poder dar a la luz, sacar a la luz el misterio sobre algo que está sucediendo, sobre algo que ha sucedido. Muchas veces tiene que ver con casos que tienen que ver con asesinato, y que hay un misterio de saber quién pudo hacerlo, quién pudo llevar a cabo esto, y se dice, oh, es un misterio, no se sabe quién lo hizo, no se sabe cómo pasó. Y así con muchas otras historias, muchos otros casos. Ahora, ¿por qué uso esta palabra? ¿Por qué uso esta palabra? Porque está en la Biblia, donde dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y creyendo nosotros como apostólicos, como pentecostales, como el solo Dios o solo Jesús, como nos dicen, nosotros que creemos en esto, tenemos un fundamento bíblico, y parte de ese fundamento bíblico es el que quiero mostrar o iniciar a mostrar en este día, porque la verdad, hay tanto fundamento a través de la palabra de Dios. Cuando digo fundamento, me refiero, hay tanta evidencia bíblica de que es un solo Dios, que en un solo día yo no podría darles toda esta historia. Pero lo que sí puedo empezar a hacer el día de hoy es darles unas cuantas evidencias. Y si Dios desea de que el próximo domingo se continúe con la misma enseñanza, así lo haré. ¿Por qué? Porque hay que hacer la voluntad de Dios. Siempre les digo, siempre me han escuchado y me escucharán diciendo, mientras mi fe esté siempre en Dios, siempre la voluntad de Dios por encima de todo. O sea que cuando Pablo le está hablando esta historia a Timoteo, él simplemente está recordando algo, porque Pablo era un hombre, antes de convertirse al evangelio, era un hombre que él estudiaba la ley. Él sabía letra por letra. Él, cuando empezó a perseguir la iglesia, él la empezó a perseguir creyendo de que nosotros como iglesia, o los que estaban en ese tiempo, eran personas que estaban en contra de la verdad. Él defendía su punto hasta el momento cuando se le presentó el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dice a él, Pablo, y él le pregunta, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No les leí o no les hablé en ese momento palabra por palabra, pero cuando él estaba en ese momento, él estaba persiguiendo a la iglesia, y cuando se persigue a la iglesia, se persigue a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Somos uno en Él. Y así como somos uno en Él, Él es uno. Y su nombre es Jesús. Dice Deuteronomio 4:1-5. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos
sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y aquí viene parte de esa revelación del misterio. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya. Pablo creía que el Mesías era una persona o un apóstol más o un discípulo más o era un predicador más. Él en ese momento él no sabía de que era este mismo un solo Dios al cual él creía, al cual él confiaba. Pero cuando él se le manifiesta y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, y él sabía de que solamente había un solo Dios, él supo que en ese momento quien estaba enfrente de él era el creador de la tierra, era el que le había dado la vida, era el que había hecho todo, era el que él había sido enseñado y que él conocía como un solo Dios, porque Pablo sabía muy bien este versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso, cuando él está hablando a Timoteo y le dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Cuando él está diciendo eso, él sabía de que era un solo Dios y que ese solo Dios se le había presentado a él y le había dado una nueva vida. Incluso su nombre era Saulo y ahora Jesús lo llama Pablo. Porque cuando Jesús se manifiesta en nuestra vida, nuestro nombre es cambiado. Tal vez hoy en día no te cambien el nombre que tú tienes, pero delante de Dios ahora tú no eres pecador, ahora tú eres el salvado, ahora tú no eres el que hacía lo malo, ahora tú no eres reconocido por tu nombre en las cosas pecaminosas, sino que ahora eres conocido por tu nombre en las cosas de Dios, porque Dios hace las cosas nuevas. Y Pablo entendía, Pablo conocía de que ese Jesús que se le había manifestado era el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, estamos hablando de Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y antes de continuar, muchos dicen que Jesús es la segunda persona, que es alguien diferente al Padre. Pero si Dios desde el Antiguo Testamento estaba diciendo que Él era uno, ¿por qué Jesús, si fuera una segunda persona, dice en el 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesús está diciendo esto porque es el mismo Dios manifestado en carne. Es ese Dios del cual Pablo le está hablando a Timoteo. Y para que ellos tengan presente de que Él no es uno más, Él está diciendo: uno es un solo Dios. ¿Sabe? En Isaías 45, Dios
empieza a hablar con Isaías y empieza a decirle varias citas. Y él se describe de esta manera. He puesto versículos, no sé en continuo, pero he puesto el versículo 5, versículo 6, versículo 18, el 21 y el 22, donde dicen: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Ahora, gloria al Señor Jesús. El 22 dice: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En el Antiguo Testamento está diciendo esto. Y hoy a quien conocemos como el Salvador, a Jesús de Nazaret. Entonces Dios desde antes, desde la antigüedad, estaba mostrándose de que solamente Él es Dios. Hoy conocemos todas las personas, cuando hablan de Jesús, cristiano o no cristiano, creyente o no creyente, conocen de que Jesús es el Salvador. Incluso los ateos, porque aunque digan que no creen, entonces ¿por qué tienen que tener algo a lo que ellos no creen? Y dicen: no hay evangelio, no hay un Dios. Pero si no creen, ¿por qué insisten tanto en demostrar de que no existe algo que no existe? ¿Por qué insisten en esto? Porque muy dentro de ellos saben de que hay una fuerza superior que ha creado todo, y esa fuerza superior no es otra más que el Rey Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. Por eso Él mismo en Isaías se describe de esta forma. Gloria a Dios. Y saben, en Mateo 17, 1 al 9 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y saben, el versículo 5 es uno de los que muchos toman. Oh sí, ahí está diciendo que es el Hijo. Ahí hay una voz diferente. Pero si nosotros prestamos atención, la misma palabra de Dios dice: entonces, gloria al Señor Jesús, dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Y el 5, que es el que habla del Hijo, dice: mientras él aún hablaba, una nube, ¿quién estaba hablando? Pedro. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. O sea que las nubes a ellos los cubrió. Ellos no veían absolutamente nada más y escucharon esta voz que les hablaba del Hijo. Ahora la pregunta es, si ellos creían que Jesús era una persona diferente del Padre, si ellos hubiesen creído eso, ¿por qué Juan? Aleluya. ¿Por qué Juan, cuando inicia su primer libro, inicia de la siguiente forma? En el principio, oh aleluya, Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. A este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, escuche bien, en el mundo estaba Jesús. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Entonces, si Jesús es la segunda persona, ¿cómo él mismo hizo el mundo? Si Jehová es diferente, ¿cómo Jehová hizo el mundo? ¿Cómo creó la humanidad? Dos crearon la humanidad. Dios se contradice. No se contradice. Es una forma diferente de manifestarse. Dios, aleluya, se manifestó en carne para salvarte a ti, para salvarme a mí. Por eso, aunque Él pudo haber borrado toda la tierra y crearlo una humanidad nueva, por amor, lo que Él hizo fue que se encarnó, se humanó, se hizo igual de vil a nosotros como hombres. ¿Para qué? Para darnos salvación, para darnos esperanza. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí se está refiriendo al pueblo judío, al pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, tú y yo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué no dice a los que creen en sus nombres? Porque hay un solo nombre y su nombre es Jesús. No hay otro fuera de él. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque es que Él sabía ese día cuando se les manifestó. Él sabía de que no era una persona diferente, sino de que era el mismo Dios, confirmándoles quién estaba ahí. Por eso cuando Juan empieza a hablar de Él, empieza a hablar de ese verbo, del que creó todo, que se hizo carne. Por eso decimos y creemos de que hay un solo Dios. Colosenses 2, 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, para ir terminando por este día, quiero mostrarles algo que sucedió mucho antes de que Jesucristo, que Dios se manifestara en carne. Dice Job 1 al 9:
Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién endureció contra él y le fue bien? Está haciendo esta pregunta. O sea, ¿quién se pone en contra de Dios y le va bien? Nadie, a nadie le va bien. Por ahí una cantidad de dichos acerca de barcos, acerca de artistas, de que han dicho de que ni Dios puede en contra de esto. Y muchos hemos escuchado estas teorías. Uno de los últimos recuerdo, con todo el respeto, si alguien de Venezuela me escucha, pero su presidente o el presidente anterior dijo un día que odiaba a Israel desde lo más profundo de sus entrañas, y desafortunadamente de cáncer murió. Porque ¿quién contra Dios? ¿Quién contra su pueblo? Dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él renueva la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Si recordamos, cuando Job habla de esto, él sabe del poderío de Dios. Él sabe de la grandeza que tiene Dios. Él sabe de que no hay ninguno otro como él. Pero saben, el versículo 8 es interesante, porque él dice: Él solo extendió los cielos. En otras palabras, Él solo creó los cielos. Y la segunda parte dice: y anda sobre las olas del mar. Qué interesante que Job empieza a describir de esta forma a Dios, al Dios del Antiguo Testamento, y que hoy podemos ver en el libro de Marcos, en el capítulo 6, del 45 al 51, una historia que trae memoria lo que Job decía. Enseguida, Marcos 6:45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Gloria al Señor Jesús. Dice el 48: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Pero Job dice: Él extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Ahora Marcos está diciendo que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Qué interesante, ¿no? Que el único y verdadero Dios ande sobre las olas del mar, según Job. Y ahora vemos al hombre que a muchos llaman que es el segundo, al que muchos dicen que es el hijo, el que es el mandadero, pero no es ningún mandadero, no es el segundo, él es el primero, él es el único, él es el principio y él es el final, él es el alfa, él es la omega, oh aleluya, el que era, el que es y al que venir, el Dios todopoderoso, Jesús de Nazaret. Por eso Él se manifiesta y empieza a andar sobre las olas del mar. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta de que Él es el mismo Job del que Job estaba hablando. El mismo Dios. Continúa el 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron.
pero enseguida habló con ellos y les dijo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Así que es un solo Dios. Es el mismo del Antiguo Testamento. Es el mismo que nosotros predicamos hoy. Y saben, como les dije, hay muchos más textos que no se los puedo dar en este día. Pero si en la voluntad de Dios está que sigamos estudiando y que les pueda mostrar a través de la palabra a ese Dios al que yo creo, a ese único y verdadero Dios al que nosotros le servimos y que su nombre es Jesús, así lo haré. Así que por este día, de acuerdo a lo que Dios ha dado, es lo que he compartido. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios revelación. Aquel amigo que me está escuchando en este momento, Dios quiere entrar a tu vida. Dios quiere revelarte ese misterio de quién Él es. Dios vino a la tierra como nosotros, como un ser humano. Pagó todo lo que nosotros debemos pagar para darnos esperanza. No desaprovechemos esta oportunidad que tenemos. Vamos a orar y así quedamos despedidos por este día. Soberano Dios y Padre eterno celestial, gracias te damos, oh Cristo Jesús, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por la revelación que tú das al mundo, por la revelación que tú das a todo aquel que está dispuesto a creer, a entender de que solo tú eres Dios. En tu santo nombre, oh Jesús de Nazaret, ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.